a la oscuridad, a la soledad, a las alturas, a estar en lugares encerrados, al ser vistos en público, a la intemperie, a una serie de cosas que las personas temen. Y por eso cuando se sienten algún síntoma también en su ser, pues se aterran y piensan siempre lo peor. Y a veces esto hace que la condición se agrave. Eso es lo que podemos ver como el temor. El temor también puede, en el caso ministerial, en el caso espiritual, ser uno de los más grandes obstáculos para poder servir y depender de Dios. Porque el temor nos limita a dar pasos de fe, porque no confiamos, no dependemos de Él. También en la mayoría de nosotros está esto muy arraigado y, como dijimos, se manifiesta de diferentes maneras en distintas personalidades, pero está presente. Unos más, otros menos, pero está presente. Todos tenemos esto. También el proverbista, en el capítulo 29, del capítulo 29, versículo 25, dice que el temor es como un lazo, como una trampa. La palabra original lazo era una trampa que se tendía para atrapar a un animal o atrapar a alguien, y se ocultaba. Eso es exactamente lo que el proverbista refiere al temor, al miedo. ¿Ve? Usted mira que muchas personas quieren servir al Señor en esto tan sencillo, y el temor a estar frente a las personas, el temor a hablar, el temor de dirigirse los limita y no los deja. No los deja actuar y no sirven a Dios precisamente porque hay una barrera fuerte en ellos por el temor. Aquí hemos leído la palabra de Dios, donde nos muestra, aquí en los versículos que leímos, el caso de Jacob. Usted sabe que Jacob y Esaú eran hermanos gemelos, muy diferentes en su carácter, en su personalidad y aún físicamente. Y el padre apoyaba, amaba, vio en su hijo Esaú un favorito. En cambio su madre en Jacob. Es decir que allí hubo ese favoritismo que es fatal en cualquier casa, en cualquier hogar, cuando el padre, la madre se inclina por uno de sus hijos más que los demás, ¿verdad? Y dirá usted, pero es que tengo razones, pero usted tiene que tener mucha sabiduría, porque es verdad, uno puede ver que hay hijos más amorosos, más detallistas, más nobles, otros no. Entonces puede esto desajustar un poco, pero usted tiene que tener mucha sabiduría de no hablar más del otro y más en presencia de sus demás hermanos, hijos, hablar, a ponderar, a hablar que ese sí es inteligente, que ese sí es esto, que ese sí es lo otro, y el otro escucha que de él no dicen nada. Y esto, tarde o temprano, va a traer un problema y va a traer una dificultad, o va a infundar en ellos ciertos complejos, temores, que en lugar de hacer bien, hace mal. Ojalá, es la tendencia y más que todas las madres caen en esto, de ponderar a sus hijos y de estar con ellos en su boca y de hablar. Hay que tener mucho cuidado, porque esto también, no solamente en la casa, también despierta envidia en otros.
¿Verdad que sí? Eso despierta envidia. A veces uno queriendo hacer bueno hace mal. Porque en lugar de brindarle cierta libertad, los ata con lo que se dice. Entonces tenemos que tener mucha mesura, mucha prudencia, mucho cuidado para que esta situación que conocemos en la palabra de Dios no se siga repitiendo, y más en su casa o en mi casa. Amén, amados hermanos. Y usted sabe que allí, por voluntad de Dios, ya Dios le había hablado a Rebeca, que era la esposa de Isaac, que el menor estaría sobre el mayor y que el mayor serviría al menor. Y usted sabe que el que nació primero y el que tenía la primogenitura era Esaú, pero de parte de Dios ya venía que Jacob estaría sobre Esaú. Esto no fue asunto humano, eso venía desde arriba, venía de Dios. Sin embargo, se dieron aquí unos pasos carnales, humanos, donde uno puede ver cómo el hombre, queriendo ayudar a Dios, causa problemas. Y es aquí que, ayudado por su madre Jacob, le roba o le estafa o se burla, digámoslo así en esos términos, de Esaú. Y usted ve que le arrebata la bendición que su padre declaró sobre Jacob, que era, según eso, él la quería para él, Esaú, pero no fue así. Recordemos, porque venía de parte de Dios que no sería así. Pero aquí hubo una intervención humana y esto trajo un problema serio y de división. Y lo vemos aquí, que ella le aconsejó, le ayudó, preparó todo y engañaron a Isaac. Él engañó a su padre, se disfrazó, llegó allí y arrebató esta bendición. Y esto trajo serios problemas en la vida de Jacob. También fue causa de dolor para su madre. Después de que hizo todas estas cosas, ella creyó que las cosas no serían tan graves, porque eso es lo que uno piensa. Esto, como dijo Sansón, esta vez haré como las otras. Es decir, que uno siempre trata de medir y de decir, esto lo voy a hacer así. Yo sé cuántas personas dicen, yo sé hasta dónde puedo llegar, yo sé lo que puedo hacer, yo sé, y han regresado mal, porque se han comprometido. Por más de que sabían y estaban advertidos, cayeron. Porque a veces cuando uno se expone y cuando llega a donde no tiene que llegar y está con las personas que no tiene que estar, uno puede abrir o estar abriendo una puerta fuerte a la tentación, al fracaso, a la caída. Entonces uno tiene que ser prudente, prevenido, para no caer en lazos del mal. Gloria al Señor para siempre. Así que esta mujer pensó que sería fácil, que sería rápido, que esto no sería por mucho tiempo. Y podemos ver la palabra del Señor que en el capítulo 31, ¿verdad? Perdón, capítulo 27, el versículo 43, dice que esta mujer le dijo a Jacob: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días. ¿Cuánto dice?
algunos días. Ella no pensó que serían años. Ella dijo algunos días. Note eso. Eso era lo que ella pensaba. No, eso en unos días Esaú se ha calmado, le ha pasado su ira, se tiene que contentar. Yo voy a ver cómo lo ayudo, cómo me le acerco, cómo me pongo a su lado y lo conquisto. Mire aquí. Entonces dice, mora allí en algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Ella está diciendo con esto, no puedo permitir que esta circunstancia me prive a mí de mis dos hijos. O sea, ella está hablando segura de que este problema lo va a resolver, que esto tiene solución y que ella humanamente va a intervenir. Y todos sabemos hoy por la palabra que ella no pudo remediar esta situación y que tuvo que este varón estar ausente 20 años, y la palabra del Señor nos dice que nunca más lo volvió a ver. O sea, hay cosas que esto nos muestra que a veces corremos el riesgo y damos un paso a la aventura creyendo que todo lo tenemos controlado y que lo podemos manejar y que lo podemos resolver, y aquí nos muestra que no siempre será así y que en la mayoría de los casos no se puede retroceder después de que se ha dado ese paso. Entonces tenemos que tener y aprender, y he citado este caso porque en el capítulo 32 vemos a este hombre agitado, con temor, con miedo. ¿Por qué? Porque ella le prometió, después de algunos días yo mandaré por ti y te traeré de allá. Y habían pasado 20 años y su madre no le había mandado traer. Entonces es de suponerse que da por hecho Jacob de que el rencor, la ira, la furia de su hermano no se ha calmado. Por eso es que él aquí, a pesar de que usted lo ve en el capítulo 32 que tomamos como base, en el versículo 1 dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. A pesar de esto, de ver que Dios va con él, de que hay ángeles, de que hay seguridad de parte de Dios, que Dios está con él, porque Dios le había prometido, y cuando haya cumplido el tiempo te volveré a traer a esta tierra. Ese era el programa de Dios, estaba dentro de la voluntad de Dios. Fue Dios que le dijo, levántate y regresa a la tierra, y él está en obediencia. Y aquí Dios le dice, con esto, aunque no le da palabras, pero con la presencia, el hecho de él tener el testimonio de que hay ángeles, que él tiene que reconocer y decir, campamento, cuando Jacob los vio, dice, campamento de Dios es este. O sea, él está diciendo, aquí está Dios conmigo, Dios va conmigo. Y entonces prepara la situación para encontrarse con su hermano, pero luego cuando le dicen, también él viene a recibirte, él viene hacia ti, hacia este lugar, y trae 400 hombres. Ahí fue el golpe que él no contaba.
¿Verdad que sí? Entonces, mire usted, ¿por qué? Porque él, hay una promesa que no le cumplieron, su madre. Yo, cuando se haya aplacado la ira de tu hermano, enviaré por ti. Y eso no se dio. Eso no se dio. Entonces, claro, inmediatamente, humanamente, usted piensa, mi madre no me mandó a buscar, es porque el asunto o la condición de mi hermano se agravó, está peor ahora. O sea, él está furioso, él no me ha perdonado. Él donde me vea me va a atacar. Y por eso es que comienza a armar una estrategia que no tenía cuando salió de tierra de donde su tío Labán. Eso lo armó en el camino porque él no se esperaba esto. Ahora, hay un agravante más cuando el temor tiene arraigo en algo. Usted puede ver también en la palabra de Dios en el capítulo 31, el verso 34, el verso 36, perdón, cuando Labán se vino porque las hijas le habían robado unos ídolos que eran considerados como unas reliquias, unas joyas valiosísimas, y sus hijas se los trajeron. Jacob no sabía, era totalmente ignorante a esto que estaba su suegro reclamándoles. Y entonces la reacción, mire usted la reacción, porque Labán viene también armado. Labán viene con sus criados también a reclamar, a rescatar lo que supuestamente Jacob le había quitado. Entonces dice, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y comenzó a dar como un testimonio y un veredicto de todo lo que él había hecho por él, de cómo había sido explotado, de cómo había tenido que pasar 20 años y que lo que tenía se lo había ganado en buena lid, que no había usurpado, que no había traído a la brava, a la mala, nada, ni sus hijas. Pagué 14 años por ellas, 7 años más por las ovejas, por las vacas, por lo que llevaba, los bienes que llevaba. O sea, todo se lo había ganado. Y él dice, porque Dios estuvo conmigo, no vengo con las manos vacías, sino que Dios me retribuyó, me bendijo, y si no, usted me envía con las manos vacías. Porque este hombre, Labán, era cruel, no pensaba sino en él y quería aprovecharse siempre del más débil. Aquí podemos ver qué es lo que digo yo: el temor se afianza cuando hay ¿de qué? Usted mira cómo él sale y enfrenta a Labán, su tío. ¿Cómo le habla? Le habla con valentía, le habla con valor. ¿Por qué? Porque él está en lo correcto con Labán. Él no le ha robado nada, él no se ha traído nada, él no le ha mentido, él se siente íntegro por dentro y el temor no lo paraliza aquí. Es muy diferente cuando una persona es culpable, ¿sí? Cuando usted ha hecho algo, ha mentido, eso suma y le debilita, le pone cobardía, porque usted sabe que es culpable. Muy diferente cuando otra persona puede atribuirle algo, acusarle algo, puede hacerle todo, pero usted es inocente. Usted no es culpable.
Entonces usted no tiene esa sombra o esa carga o esa situación que lo amenaza, que lo aflige. Usted tiene la libertad y eso hace que usted tenga valor para enfrentar, porque usted está en lo correcto, usted está aquí con la verdad, usted no ha defraudado a nadie, usted no ha quitado nada, usted no se ha robado nada, ¿verdad? Eso era la acusación de Labán. Usted se me robó, usted me trajo esto. Él no sabía ni siquiera eso. Fueron sus hijas. Cuando este hombre lo enfrenta, le habla la verdad, le hace caer en cuenta, ve que Labán ya no hace fuerza ni le reclama a sus hijas lo que se habían traído, sino que decide que se las lleve y dice: son mis hijas, los hijos de ellas son mis nietos, son mis hijos también. Y si usted es el que está ahí con ellos y es el causante de la felicidad de mis hijas, de mis nietos, pues amén. Vea cómo aplacó y cómo bajó. Pero en este caso con su hermano fue diferente. Con su hermano, él también llevaba gente armada. Él también era un hombre valeroso, Jacob. Pero aquí no. ¿Por qué? Porque era culpable. Porque había una carga contra él, y era que sí, él había defraudado a su hermano. Él sí se había burlado de él. Él sí le había hecho trampa. Él sí lo había estafado. Entonces eso pesaba, y por eso es que cuando aquí lo vemos en el capítulo 32, dice que cuando vinieron los mensajeros y le trajeron la noticia, entonces el verso 7 dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. O sea, cayó en una condición muy tremenda. El temor le puso un lazo, como que lo atrapó. El temor lo encerró y se sentía incapaz, se sentía débil, sentía que no tenía salida, sentía que si la misericordia de Dios no lo ayudaba, él sería víctima porque él era culpable. El temor, hermano, la mayoría de las veces tiene asidero en culpas, tiene la base en culpas. Gloria al Señor. ¿Cuántos cristianos en el día de hoy no pueden avanzar en su vida cristiana porque todavía el pasado los avergüenza, el pasado los afrenta, el pasado los acompleja, el pasado los esclaviza? Y entonces ellos, aún ante la gracia y la misericordia de Dios, que ha prometido perdonarnos y borrarnos nuestros pecados y sepultarlos en lo profundo de la mar y no volver a tener más memoria, la persona siente que ese pasado le respira en sus oídos, que ese pasado lo aflige, que ese pasado no lo deja y lo mantiene acomplejado y lo mantiene atado. Y por eso usted no se levanta, por eso no desarrolla su vida espiritual, por eso no avanza, porque usted tiene temor a lo que la gente puede pensar de usted, a complejos, a situaciones que debido a lo que vivió en su casa, debido a lo que fue su infancia, debido a lo que fue su pasado, tal vez la manera como se vivió o anduvo en sus pecados, eso hoy es una carga que arrastra. Pero yo le diría: refúgiese en Dios, créale a Dios y créale que si usted con sinceridad vino y le pidió perdón a Dios, el Señor le perdonó.
El Señor le lavó y el Señor le ve como una nueva criatura. Le ve como si usted no hubiera pecado. Usted tiene que despojarse de eso. Usted tiene que perdonarse a sí mismo. Usted tiene que liberarse de esas cosas, porque esas son una atadura, un impedimento para que nosotros avancemos, para que nosotros desarrollemos ese potencial que Dios ya ha puesto en nosotros. Amén, amado hermano. Gloria a Cristo Jesús. Dios quiera que usted pueda ser libre, dependiendo absolutamente de Dios. Entonces podemos ver que este hombre regresa enriquecido a su tierra, pero regresa con temor. A veces, cuánta gente Dios ha bendecido, Dios le ha dado privilegios, Dios le ha llamado, Dios ha hecho cosas extraordinarias con su vida, pero hay temores. A veces no entendemos lo que es el programa, la voluntad de Dios. Y cuando dirá, bueno, pero es que Dios me dijo que me iba a utilizar y que Dios me iba a hacer esto y lo otro, y yo no veo nada, yo lo que veo es la puerta ras. Eso no es la culpa de ninguno de nosotros. Ese es el programa de Dios y su vida. Y Dios es el que levanta, y Dios es el que abre puertas, Dios es el que llama. Y si Dios llamó, ¿por qué duda? Si fue Dios que le habló, ¿por qué duda? Porque a veces hay muchas hermanas y hermanos que se inventan mensajes, visiones, profecías. Usted mira que a veces la esposa profetizándole al esposo o viceversa, y dándole mensajes y orientándolo. No, hermano, yo creo que Dios utilizaría otro instrumento, menos a su esposa o a su esposo. ¿Por qué? Tal vez un consejo, una orientación, pero no una profecía, no un mensaje. Porque hay gente que manipula al esposo, hermanas manipulando a su esposo con profecías, o viceversa. No, la profecía no es para manipular a nadie, es para orientar o confirmar. Y si usted está seguro que es Dios, ¿por qué se altera? ¿Por qué no espera? ¿Por qué se precipita? ¿Por qué se deja afectar? ¿Creemos en la soberanía de Dios o no? ¿Creemos que Dios no miente? Entonces, ¿por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos desesperamos y por qué en ese desajuste comenzamos a hablar y a decir y a desboronar la tierra que está debajo de nosotros? Y eso va a hacer que usted vaya quedando débil, porque usted se está erosionando su propia vida con esas cosas que no son propias, ni pueden ser de un hombre, de una mujer que dice que Dios le habló, que dice que Dios está con él, que dice que Dios lo ha llamado. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque esto puede pasarnos la cuenta y debilitarnos y sacarnos del programa de Dios, y esa no es la voluntad de Dios. El programa de Dios se tiene que cumplir si usted y yo le creemos y permanecemos en él. Amén, amado hermano. Entonces, usted mira que cuando este hombre escucha, no importa todo lo que llevaba, porque si usted puede ver desde el versículo 1 a un hombre próspero,
a un hombre honrado por Dios, a un hombre visitado por Dios, un hombre acompañado por Dios, un hombre asistido que no tenía por qué haber temido. Porque si usted va caminando y Dios le permite ver una manifestación de estas que vio, porque dice, y cuando vio a estos ángeles, él dijo, campamento de Jehová es este. O sea, aquí está el Señor, esto es la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué luego le traen el informe? Sí, y su hermano viene a encontrarle. ¿Por qué no entiende y piensa? Dios ya obró, Dios abrió las puertas, Dios me ha dado paz, Dios me va a continuar como me lo prometió, llevarme en paz a su casa, porque esto era lo que Dios le había dicho, que volvería en paz. ¿Por qué no? Y ahí es donde entonces se filtra en nosotros otra debilidad: la falta de dependencia de Dios, de fe, de estar agarrado de la Escritura, de la palabra de Dios, y de no movernos, estar asido, agarrado de la mano de Dios, de la palabra, de las promesas. Y aunque nos mueva la tierra, aunque tiemble la tierra, aunque las circunstancias nos estén sacudiendo, usted tiene que decir: yo he creído en Dios y Dios no miente, y Dios me ha prometido tal y tal cosa, y lo veré. Amén. Y lo veré, como dijo Job, y mis ojos lo verán, no otros. Estaba agarrado, sacudido hasta el polvo, pero veré a Dios, veré, mis ojos verán a Dios. Eso es fe, dependencia. Y aquí lo vemos que él, a pesar de que está sintiendo la presencia de Dios, Dios lo tiene rodeado como en un campamento. Si él declara, campamento de Dios es este, ¿y qué es un campamento de un ejército? O sea, que él llevaba un ejército invisible, extraordinario. O sea, él no tenía por qué haber temido. ¿Por qué? Porque no había una dependencia de Dios plenamente. ¿Por qué usted está afligida, afligido? ¿Y por qué está temiendo lo peor? Porque usted, hay una fisura en su relación con Dios, en su fe, y usted no es capaz de creer. Usted no es capaz de creer lo suficiente como para que Dios actúe. Amén. Eso es, por eso es que dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Mire usted, ¿qué es lo que él está pensando? ¿Qué es lo que él está declarando? La victoria, que el primer campamento iba a encontrar gracia ante su hermano. Si lo atacan, si lo matan, pues los otros podemos escapar. ¿Ve? O sea, él está pensando en lo peor. Está pensando es que ya está derrotado. Ni siquiera le hacemos frente, dice, ¿no? Si los mata, acaba con el primero, el segundo puede huir. Qué tremendo, hermano, el temor, cómo nos paraliza y cómo nos lleva a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque este hombre había defraudado a su hermano. Seguramente Jacob deseó regresar antes, pero el temor a Esaú evitó que lo hiciera. ¿Cuántas veces quizá estuvo en Jacob el deseo de volverse a su casa y no pudo, porque había temor a Esaú?
¿Qué lo impide regresar? El temor. El temor. Hay temores que le impiden llegar a donde tiene que llegar o hacer lo que usted debe hacer. Temor. Por ejemplo, muchos de ustedes quizás pasaron una hoja de vida a una empresa y no se atreve a llamar ni a volver porque tiene temor. Usted ya dice, no, seguro ya me rechazaron. Ya usted lo da por hecho que nadie le prestó atención. Ya usted va a medio. Ese es, o sea, el temor le impide llegar donde tiene que llegar. ¿Cuántos no han ido al médico por temor a lo que le pueden decir? ¿Cierto que sí? Y así muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes quieren reconciliarse con el hermano y no han ido? Y en lugar de ir amortiguando la situación, usted cada rato le hace unos ojos que ya él lo lleva. ¿Y por qué? Es impulsado por el mismo temor. Temor a que sea rechazado. Temor a que el hermano le diga, no, no me moleste. O sea, hay temores, hermano, que parecen sencillos, pero que están siendo una barrera para que logremos lo que tenemos que lograr, llegar a donde tenemos que llegar, amén, hacer lo que tenemos que hacer. Yo no sé hasta dónde hay algo en su pasado que le atormenta en el presente, y aquí lo vemos. Hay muchas citas bíblicas que pudiéramos mostrarle de hombres que se frenaron, se debilitaron y estuvieron bajo una zozobra el resto de vida que vivieron por temor. Pero queremos avanzar. Es que el temor, unido a la culpabilidad, se convierte en un aguijón que afecta su estado emocional, su estado mental, como lo hizo aquí en el caso de Jacob. Como usted ve más adelante a los hermanos de José, usted los ve también bajo ese terrible temor de que podía su hermano quitarle la vida. Y a pesar, usted lo ve en el capítulo 45 de Génesis, pero pasan muchos años y en el 50, después de que muere el papá, ellos vuelven y la culpa vuelve y aflora, y él tiene que volverlos a consolar y a prometerles que él no les va a hacer daño, que él les ha perdonado. Mire cuánto terrible daño. Mire, por ejemplo, Herodes mandó matar a Juan el Bautista, pero cuando Cristo apareció haciendo milagros, ¿qué dice Herodes? ¿Qué es lo primero que asalta en su mente y en su corazón de Herodes? Juan el Bautista ha resucitado. Y en otras palabras, ¡ay de mí! Porque yo lo mandé matar, diría el hombre, y ahora ha resucitado. ¿Cómo vendrá? ¿Se da cuenta cómo el temor a veces afecta? Y aunque aparentemente hay bendiciones, hay cosas, hay algo que le pasa a la cuenta constantemente. Amén, amado hermano. Es decir, que el temor afectó su fe. El temor le produjo angustia, desesperación. Y eso habla de, por ejemplo, como dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y dice, cree en Dios y cree en mí. O sea, en mi Padre y en mí, dice Cristo. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Le habla, porque le está diciendo, si usted confía en Dios,
el temor no tendrá lugar en su vida. El temor no lo podrá dominar. El temor no se podrá enseñorear. Amén. Luego, allá en Filipenses, usted mira el capítulo 4, versos 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y acción de gracias. Cuando uno lee esa parte y acción de gracias, es que quiere decir que usted confió y depositó y le dejó la carga a los pies del Señor, confiado de que Él la iba a tomar y la iba a llevar. Entonces, gracias Señor porque me quitó la carga. Gracias Señor porque me resolvió el problema. Gracias Señor porque me sanó. Gracias Señor por esto, por lo otro. Usted comienza a dar por hecho la situación de su problema, porque usted está creyendo que no llegó ante un ídolo, ante una estatua, que no llegó ante un pastor, ante un evangelista, ante un misionero, que nada puede resolverle. Usted llegó no a los hombres, llegó a Dios. Y eso cambia el panorama cuando usted viene a Dios. Amén, amado hermano. Cuando uno acude a Dios, las cosas se tienen que solucionar. Gloria al Señor. Dios había sido fiel en todo el camino, como usted ve el capítulo 28 de Génesis, cuando el Señor se le aparece aquel día que él iba huyendo y llegó a un paraje, puso una piedra y se acostó puso su cabeza sobre esa piedra, y estando ahí tuvo una visión, un sueño, y Dios le habló y le habló de que le haría bien, lo cuidaría, lo llevaría y lo volvería a traer en paz. En paz. Había una palabra, una promesa. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, aparte de eso, él era testigo, y por eso le dijo a Labán: si Dios no hubiera estado de mi lado, usted me hubiera enviado con las manos vacías. Pero no voy con las manos vacías. Lleva, ¿verdad?, su familia y lleva riquezas. ¿Por qué? Dice: porque Dios ha sido fiel. Porque Dios no me ha desamparado. Porque Dios hizo justicia. Porque Dios estuvo conmigo. Porque Dios me abrió las puertas. Porque Él no permitió que el hombre cruel me hiciera daño. Esto es importante, amado hermano. Sin embargo, a pesar de toda la fidelidad de Dios, amén, que había hecho todo lo posible, le había dado pan para comer, vestido para vestir y todas las cosas. Sin embargo, usted ve a este hombre, ¿verdad?, claudicante, porque el temor le afectó su fe. El temor afectó su fe. ¿Cuánta gente está en una iglesia y por algún problema, cualquiera, con razón o sin razón, con culpa o sin culpa, tuvo un problema, lo atacaron? Entonces la persona se va de Dios, abandona a Dios. ¿Usted no ha visto que abandona a Dios? Y a veces al que le hizo daño va y se lo encuentra y se lo lleva para la casa y se reconcilia con él. ¿Quién le hizo daño? ¿Dios? No. ¿Quién le pudo haber hecho daño? ¿Usted cree que Dios le hace daño? No. ¿Quién le hizo daño? Puede ser su papá, su mamá, su hija, su hijo.
puede ser su vecino, puede ser algún hermano de la congregación, pero fue él. No tiene nada que ver, no puede mezclar el problema familiar, el problema económico, el problema de falta de empleo, lo que sea, el ataque, la calumnia, lo que sea. Usted no puede mezclar a Dios con eso. Dios está contigo. Amén. Dios es fiel. El problema de la gente es que, ¿por qué muchos se afectan? Ah, no, es que lo que hicieron con mi mamá, es que lo que hicieron con mi papá, es que lo que hicieron con fulano, es que vea lo que me pasó a mí. Y yo estaba tranquilo y feliz y levantaba mis manos y hacía así, pero hasta que llegó una hermana y ahí mismo conmigo ya, eso me dañó, me afectó. O sea, se dejó afectar. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de firmeza? ¿Qué clase de estabilidad tiene usted? ¿En quién ha creído? Ha creído en un Dios de papel, en un Dios de bronce, pero no ha creído en el Dios que puede levantarle, que puede tornar ese daño en bienestar. Cuando tenga problemas, en lugar de enojarse con Dios, usted debe agarrarse de Dios, depositarse en Dios, porque si hay algo es ahí. Dios no le va a soltar. Miremos aquí el capítulo 32. Dios iba con él. Ah, no, es que a mí me hicieron daño en la iglesia. No importa, pero no se enoje con Dios. No se descarríe, no se aparte, porque Dios solo le ha hecho bien. Y la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas y legiones que habitan en las regiones celestes de maldad. De allá viene el ataque. El enemigo viene y utiliza a alguien. Puede ser familiar o puede ser alguien que diga que cree, que es un creyente, pero hay un creyente a medias y lo encuentra con la boca abierta y le da el golpe, lo utiliza como un instrumento. Ah, pero fue la hermana. No fue la hermana. El diablo utilizó a esa persona distraída. Alabanzas a Dios. Pero Dios sigue siendo Él mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. Usted no debe menguar. Usted no puede aflojar. Usted no se puede debilitar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo, 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 santo. Oye, está el Señor aquí. Dios te está ministrando. Dios te está diciendo: yo estoy contigo. No temas. Aleluya, no importa lo que usted esté viendo y oyendo, créale a Dios, mire hacia arriba. Cuando a su alrededor esté oscuro, mire hacia arriba. De arriba viene su socorro. Oh, mamá Salah. Oh, mamá la celeraja. ¡Vive! ¡Aleluya!
Hermana, hermano, usted no está solo. Usted no tiene estos problemas solo. Hay un ayudador, hay un consolador, hay un fuerte a su vida, en su vida, a su alrededor. Aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Oye, levante las manos y adore al que vive. Su presencia está aquí para ministrarnos. Él te puede llenar hoy. Él te puede fortalecer hoy. Él te puede dar la porción que usted necesita ahora. ¡Recíbala! ¡Oh, Basere! ¡Oh, mamá, shule, alela! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Santo! Levanta su voz y alábale. Alábale, alábale.